Estoy escuchando Pajarillo. Así es, Pajarillo, que es un joropo, un estilo de joropo venezolano. ¿Y por qué? Porque pues hoy se celebra el Día Nacional del Periodismo en Venezuela y quiero conversar con varios colegas periodistas. Así que me voy a reunir inmediatamente con Juan Carlos Aguirre y luego con otra colega periodista. Porque siento que quiero tener testimonio de ellos que se tuvieron que ir del país por ejercer periodismo. Y quiero que me cuente su experiencia de cómo ha sido en los otros países. Así que me voy a conectar inmediatamente con Juan Carlos Aguirre. Aguirre fue un compañero de universidad y es un orgullo para nosotros porque de la Universidad Fermín Toro fue uno de los primeros antes de graduarnos de ejercer la labor periodística. Después estuvo en Colombia en el canal NTN 24, con mucho orgullo lo veíamos. Después, bueno, estuvo en varias partes del mundo y ahora está en México y las hace todas. Es un gran periodista, corresponsal internacional. Y también, por supuesto, ejerció en Venezuela. Entonces, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Cris, ¿qué más? ¿Qué onda, güey? Muy, muy bien. Pues órale, no se te ha pegado el acento. Pero los tacos. Mira, y a mí tampoco se me ha pegado el acento, ¿te fijaste? mm, no, no se te ha pegado. Mira, Juan Carlos, para mí es un placer hablar contigo porque en verdad eres una referencia, yo te admiro muchísimo porque como lo decía, fuiste uno de los primeros en salir de la carrera, en ejercer el periodismo. Siempre, yo no sé si decir periodismo serio, Juan Carlos, porque sabes que yo a veces me pregunto con todo lo que está pasando, ¿qué es el periodismo? ¿Cómo definirlo? ¿Cómo manejarlo en tiempos de crisis? Entonces, claro, yo quiero hablar del periodismo en Venezuela, pero después podríamos hablar estas conceptualizaciones. También voy a hablar con Marjorie, que me dijo que te conocía por un grupo que tienen de WhatsApp, Marjorie Mateu, y quiero hablar contigo con respecto, ya cuando salimos de la universidad y empezaste a ejercer periodismo en Venezuela, ¿cómo era? Pues en ese momento creo que empezamos a hablar de cómo era el periodismo en nuestras épocas cuando entramos a la carrera de comunicación, porque en mi caso entré en el 99, 98, 99, Uh octubre -huh. del 98, si no estoy malo, en el 99, por ahí fue. Lo cierto del Yo caso es creo que que sí, 99-2000, por ahí, sí. Lo cierto del caso es que para esa época estaban las campañas, fue en el 98, ahora que recuerdo, estaba en la campaña en octubre, noviembre aproximadamente para Hugo Chávez lanzarse como el futuro presidente del país, estaban las elecciones, en un principio también las del Congreso, que en esa época eran bicamerales, recuerdo que Niños Cantores Televisión en Barquisimeto pues se llevaron a varios de nosotros para que trabajáramos gratis durante esa cobertura de elecciones, como producción, cámaras y demás, y nos fueron enseñando. Y en esa época, pues todavía se podía hacer periodismo, uno sin saber qué era el periodismo, Uh -huh. porque obviamente estabas empezando en la carrera. Lo cierto Uh del -huh. caso es que todavía veías a periodistas hacer su trabajo sin mayor riesgo, veías coberturas normales, preguntas que no fueran más allá de preguntar cuál era la hora, veías confrontación entre periodistas y entrevistados o fuentes sin mayor problema de ese debate que tú podías tener. A medida que ganó Hugo Chávez, pues ya las cosas se fueron tornando un poco más oscuras, empezaron los problemas, el acceso a la fuente oficial sobre todo, y estamos hablando que estos cambios en la prensa se llevaron en los siguientes 2, 3 años de gobierno de Hugo Chávez en ese entonces. Pasamos por el referendo, pasamos por todo esto de la constituyente y demás, y ahí todavía había cierto respeto por los periodistas y cierto respeto entre fuentes y periodistas. Insisto, una vez que ya la constituyente se logra, que se logra cambiar esa constitución para la del año 99, vemos entonces cómo empiezan nuevamente los ataques contra la prensa con mayor fuerza. No pasa, antes no pasaban de un debate entre el periodista y la fuente, ya pasamos a las agresiones físicas, a las agresiones verbales, a la, sana, a satanizar al trabajo del periodista y de los medios de comunicación, la pelea con Radio Caracas Televisión, la pelea con Globovisión y demás, uno todavía en el interior del país. Pero en el 2002 aproximadamente, cuando ya empieza el tema de las protestas de los trabajadores de petróleos de Venezuela, cuando empiezan las manifestaciones de calle, cuando empezamos desde esa época a escuchar los cánticos de iba a caer, este año se iba a caer, 2002, empezó Ni un ya, paso atrás,
¿te acuerdas? Y ni un paso atrás, y vamos a estar en la calle, y vienen las Plaza Altamira. Desde el 2012 en adelante ya de verdad que el ataque a los medios de comunicación, a los periodistas, y a decir que los medios de comunicación éramos los peores, éramos los diablos y los periodistas y demás, pues obviamente ese discurso fue permeando desde la presidencia hacia las bases del chavismo, y de las bases del chavismo empezaron las agresiones hacia nosotros. Y bueno, ¿Por qué tú crees que esto pasó, Juan Carlos? ¿Por qué se porque atacó tanto a los medios de comunicación y en especial a los periodistas? porque al gobierno en ese entonces, democrático todavía, pues es obvio, no le convenían las críticas por parte de los periodistas, no le convenían las críticas de sus malas gestiones, no le convenía, mucho menos para Hugo Chávez, cuando su intención desde ese entonces era meterse de lleno en el gobierno, pero para quedarse en él y convertir este en un régimen autoritario, pues no le convenía las críticas de los periodistas, no le convenía que los medios de comunicación dieran a conocer cuáles eran las pretensiones reales del régimen, que todavía no era régimen, que era un gobierno en ese momento democrático. Y veíamos y recordábamos, y todavía lo hacemos cuando escuchábamos a entrevistas, por ejemplo, de Jorge Ramos, donde le preguntaban, bueno, pero es que usted prácticamente se va a querer quedar en el gobierno, usted va a hacer de esto una dictadura, y él decía, no, el gobierno son de 5 años, y si podemos llevar esto a un referendo revocatorio antes de los 2 años, pues si el pueblo decide que yo me vaya, yo me voy, pero aquí no vamos a buscar en ningún momento una amarre del presidente en el gobierno. Y ya vimos que fue todo lo contrario, y no solamente entonces cambiaron los periodos presidenciales dentro de la Constitución, sino que también aplicaron la ley resorte, la ley de responsabilidad social en radio y televisión, que buscaba, pues, con mayor fuerza, limitar las funciones de los medios de comunicación y de los periodistas. Hay que decir también ciertas cosas. Una de ellas es que no podemos hablar desde lo legal que Radio Caracas Televisión, por ejemplo, que fue, digamos, la primera víctima del gobierno o del régimen, no podemos decir que fue cerrado. Simple y llanamente no le renovaron la concesión, y la concesión pues es del Estado. Entonces, también es cierto, por otro lado, si le buscamos la lógica a esto para justificar que sí fue cerrado, es que simple y llanamente Radio Caracas Televisión era el medio más crítico junto a Globovisión, se le vencía la concesión y la mejor manera de callarlo era decir, no le renovamos la concesión, no los estamos cerrando, solo no los estamos renovando, ¿no? Entonces fue un artilugio Claro, pero hay legal. gente que me dice a mí, claro, por eso te quiero preguntar a ti, que tú tuviste la oportunidad de estar ya en la capital como tal, nosotros más en el interior, porque tengo colegas periodistas que me dicen, ay, pero es que eso no es censura, porque es que, bueno, no le renovaron la concesión. No. Entonces yo le rebatía y le decía que los países democráticos es lo último que llega. Desde lo legal no es censura, desde lo lógico, desde lo real, desde lo periodístico, desde lo correcto y lo ético, obviamente que es censura. ¿Por qué a Venevisión no le han quitado la concesión? Ah, pero sí se la llevaron a una revisión cada 5 años y no cada 50 como prácticamente eran anteriormente. ¿Por qué a Televen no le cerraron la concesión o se la quitaron? Simple y llanamente porque ellos decidieron plegarse a lo que dice el gobierno y así entonces evitar que fueran cerrados, mientras que Radio Caracas se negó a plegarse a lo que pedía o exigía el gobierno, y entonces les fue quitada la concesión. Y al quitarle la concesión de manera obviamente legal, insisto, porque es del Estado y ellos deciden lo que hay en el espectro radioeléctrico, pues desde lo moral, desde lo ético, desde lo periodístico, desde lo censurable, sí fue, valga la redundancia, una censura. Eso no tiene de otra, pero vamos a estar claros, si le vas a meter, insisto, la lectura política o la lectura legal o la lectura jurídica, la jurisprudencia que llaman, pues sí, fue simple y llanamente una no renovación. Pero si vamos a ver por qué no se la renovaron, entonces sí es una censura, ¿no? Hay que jugar muy bien con eso, y no podemos decir que porque legalmente se la podían quitar, no fue una censura, no fue una limitante a la libertad de expresión y no fue un ataque directo contra los medios, que repito, deben ser críticos, deben ser los censores de lo que hace un gobierno, y como a este régimen no le interesaban las críticas porque les iba a coartar la posibilidad de afianzarse en el poder como lo están haciendo ahora, pues simple y llanamente te cierran, y después viene Globovisión y entonces empiezan a cortarles, quiero decir, las pautas publicitarias, y al cortarles las pautas publicitarias también los vienen a ahorcar, a asfixiar con sanciones económicas, con limitantes al momento de buscar patrocinios. Y obviamente yo en esa época estaba en Globovisión, sé cómo se batía el cobre dentro del canal, éramos sumamente críticos, y pues sí, tenemos que ser críticos. También se le daban las dos caras de la moneda al asunto, porque afortunadamente por X o Y razón
Dentro de mi trabajo en Caracas, yo era prácticamente el único de un medio privado que podía entrar a las fuentes chavistas, a Lina Ron, a la Comandante Manuida, a los círculos bolivarianos, a Juancho, a los Carapaicas, a los Tupamaros, a los Serpa Cartolini. Escribí un documento sobre cómo trabajaban estos grupos con entrevistas que ellos me dieron, sin censura en ningún momento. Y bueno, cuando estaba en Globovisión yo era el que cubría la fuente oficial, o sea que sí le dábamos cartera abierta a otros para que se pudieran meter allí y decir lo que querían decir y exponer sus realidades, sus verdades. Pero más allá de eso, simple y llanamente al gobierno tampoco les empezó a gustar. Y si por un lado te están aplicando sanciones millonarias en ese momento, por otra parte entonces te están cortando la posibilidad de buscar clientes para pautas porque amenazaban a los clientes o a las pautas, si tú anuncias en Globovisión vas a tener esto y esto y esto, y el látigo era el CENIAT, pues el canal se fue asfixiando y tuvo que venderse. ¿Y quién lo compran? Aparentemente testaferros del gobierno de Nicolás Maduro o de Hugo Chávez en su momento, muy cercanos a Diosdado Cabello, y que ya sabemos entonces cuáles son las procedencias de esos dineros, y ya sabemos cuáles son las persecuciones de Gorrín y todo esto, que no voy a entrar yo como periodista a decir, sí, es que ellos son esto y aquello lo otro. No, ahí están las investigaciones, ellos verán o esas investigaciones, sobre todo a nivel internacional, porque sabemos que dentro del país no se hacen, determinan sobre los recursos que fueron usados y sobre los manejos que tienen estas personas. Insisto, eso no me compete. Pero, si vamos a ver, eso también forma parte de esa censura. Limitarte, por una parte, con la... dime. ¿Tú alguna vez llegaste a recibir amenazas? Pues yo alguna... ¿O a recibir censura? Pues bueno, vayamos al 2004. En marzo del 2004 yo fui uno de los primeros periodistas que agredieron en Venezuela por parte de la Guardia Nacional, del Ejército, cuando estaban las manifestaciones en la Plaza de Altamira. Yo estaba trabajando en ese momento para el Canal 51, CMT Televisión, que ahora es Telesur. Y en ese entonces, en una noche de esas manifestaciones, de esos paros que ven allí, que los militares estaban en la Plaza Altamira, hubo un tiroteo. Le dije a mi camarógrafo que separara la microonda y que bajáramos hacia la Torre Británica, donde estaban gritando que habían heridos. Mi camarógrafo se separa de la micro, el chompiras, como le decíamos. Bajamos hasta la Torre Británica, allí nos empiezan a disparar, nos lanzamos al piso, en lo que caemos, pues lo primero que veo yo es que vienen los guardias nacionales, unas 8 o 12 guardias nacionales, me arrastran por el pantalón, por todo el suelo, me agarran de la trevilla del pantalón, me jalan, me arrastran y me llevan hasta un rincón. Cuando creo que me están cubriendo de la golpiza o de los disparos, yo les digo, gracias, gracias nada, sapo, plin, y me empiezan a aplicar una golpiza de padre y señor. Decían mientras me golpeaban que esto era para que yo aprendiera a decir la verdad, que me estaban golpeando por sapo y que yo era un periodista vendido de Globovisión. Para empezar, yo trabajaba en CMT, ¿no? Pero además de eso, ¿qué pasa si yo trabajo en CMT o trabajo en Globovisión o trabajo en Radio Caracas? ¿Por eso me tienen que golpear? Lo digo ¿por qué? Porque después de esta golpiza, donde cuando escucho una de las cosas cuando yo estaba terminando es vamos a rematar a este tal por cual, no digo las palabras, me quitan la máscara antigás que tenía en ese momento y una de las bombas lacrimógenas me la revientan en la cara y me empiezan a echar el gas en la cara sin máscara. Obviamente el sudor, los golpes, todo eso, pues ya me estaban asfixiando. Solamente tenía el chaleco antibalas y en medio del humo, cuando empiezo a ver hacia arriba, les pregunto, uno de ellos dice nuevamente, vamos a rematar este pajugo. Y lo que hacen es que agarran el FAL, el fusil, y cuando veo que me lo lanzan encima y me pegan con la culata. Alcancé a evadir el golpe y me partieron la cabeza, fueron unos cuantos puntos allí, ya no recuerdo cuántos, y me dicen, después de esa golpiza, ponte las manos hacia atrás y empieza a correr. Mi camarógrafo había grabado todo, pero cuando ellos se dieron cuenta que mi camarógrafo había tenido todo el registro de la golpiza, inmediatamente se fueron contra él. Yo no me podía devolver porque me estaban diciendo, corre, no voltees, llévate las manos en el cuello, y empezaban a disparar al aire, y en eso agarran a mi camarógrafo. En lo que agarran a mi camarógrafo, le fracturan la mano para quitarle la cámara, y pues se llevan los equipos, se llevaron las máscaras antigas, se llevaron los micrófonos, se llevaron las cámaras, absolutamente todo. Al otro día me llama alguien que hoy está en la oposición venezolana, también en el exilio, en ese momento era el coronel Antonio Rivero, director de Protección Civil, y me llama para decirme que me pedía excusas en nombre de la Fuerza Armada Nacional por la golpiza que me habían dado
y que habían hablado con el capitán que ordenó mi paliza y que él le había dicho que creían que es que yo era un reportero de Globovisión. A Globovisión entré un año después. Entonces, que por eso me han dado la golpiza. Yo le digo, coronel, yo aprecio mucho porque además Rivero siempre fue un militar muy institucional, por algo ahora ya no está ahí con ellos, ¿no? Y le digo, yo aprecio su excusa, me gustaría hablar con el capitán, me gustaría confrontarlo y hablar con él para entender qué fue lo que pasó. Obviamente el capitán nunca quiso dar la cara, nunca quiso hablar conmigo y bueno, yo lo único que le dije al coronel Rivero en ese momento, coronel, está bien, gracias, pero el hecho de ser periodista no quiere decir que yo soy carne de cañón o que soy un objetivo de guerra para que me crean de esta manera. Después de eso, como yo tenía las fuentes oficialistas, las bases, insisto, círculos bolivarianos, grupos armados del 23 de enero, entre otros, pues inmediatamente empezaron las llamadas telefónicas a mi teléfono, los mensajes de texto, que en ese momento todavía no había WhatsApp, ni teléfonos inteligentes, y los mensajes eran para decirme que yo era un traidor a la patria, y que los traidores a la patria, el único juicio que merecían era el juicio popular y el paredón. Que yo no podía pasar de Chacaíto hacia el centro de Caracas porque me iban a matar, me iban a dar chuleta, como dicen ellos. De ese grupo, solamente, digamos, 2 eran los que me cuidaban o me defendían, porque todo este caso es claro que fue a instancias internacionales, fue a la Corte de la Haya y obviamente pues también tuvo dentro de Venezuela pues la denuncia pertinente ante la Fiscalía, ante el 6CPC, en ese momento todavía era la PTJ, y tenía orden de que me enviaran escoltas durante mi trabajo. Eso nunca se cumplió. Y cuando me doy cuenta, quienes me estaban cuidando era Juancho o Juan Montoya, asesinado en los hechos por los cuales Leopoldo López está detenido, ahora está, bueno, en la embajada, ya sabemos cuál es su condición, pero por el cual fue detenido, fue asesinado en la fiscalía por una emboscada, y me cuidaba por otro lado Cabeza de Mango, el de zurda conducta, el líder Tupamaro, entre ellos 2 me cuidaban y me tenían escoltas. Y me daba cuenta porque a veces Juancho me llamaba y me decía, Juan, ya vete a dormir. Y yo estaba, no sé, en las Mercedes. Juan, vete a dormir. Y yo, ¿por qué me voy a dormir? Porque te estamos cuidando, las amenazas contra tu vida son en serio y ya mis muchachos quieren irse a dormir. Entonces, por favor, ya guárdate. Y en efecto, cuando yo me iba en mi carro hacia donde vivía, en ese momento en el Marqués, yo siempre veía que venían motocicletas detrás con parrilleros. Yo llegaba, me metía al edificio, los motorizados se paraban allí hasta que yo entrara y después se iban. Eran escoltas que me ponían los carapaicas, o me ponían los tupamaros, un ala de los tupamaros, no todos, porque sabemos que esos grupos se han dividido. Pero esa era las amenazas. Incluso cuando iban colegas a trabajar al centro, me mandaban mensajes con colegas. Mira, dile al flaquito ese que donde lo vea le vamos a dar chuleta, que lo vamos a quebrar, que lo vamos a matar, que no lo queremos ver en el centro, que es un traidor, un sapo, ta, 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 ta. Porque cuando me agreden yo me meto con Chávez y le digo sus 4 vainas a Chávez. Claro, pero Juan Carlos, esto que tú estás contando es súper potente. Para la gente que se está conectando ahora, les digo que estoy hablando con Juan Carlos Aguirre, un periodista, reportero, locutor, bueno, que graduado en Venezuela, que ahora vive fuera del país y que ha cubierto muchos eventos, sobre todo la fuente que más hace o hizo fuertemente en Venezuela fue política, trabajó en grandes canales de televisión, es corresponsal internacional y estoy hablando de él con respecto a cómo se ejerce el periodismo en Venezuela, porque hoy, 27 de junio, es Día Nacional del Periodista en Venezuela. Y se me está conectando gente importante, bueno, todos son importantes, en verdad, Juan Carlos, pero acá voy a saludar a Juan José del Pino Riesco, estoy saludando a Darío Contador, que es un político chileno, Gustavo, Franco Caruso, Marjorie Colega, Claudio Pardo, que también es político chileno. Entonces, está muy interesante tu testimonio para que la gente se dé cuenta de qué es lo que está pasando allá. Porque hay gente que todavía le cuesta creer, Juan Carlos, que eso pase allá. Hay gente de una ala de la izquierda que dice que todos son como cachorros del imperio, que eso no es verdad. Entonces, claro, tu testimonio es súper rudo, igual que el de Marjorie. Y con todo eso que te pasó, tú no decidiste irte del país inmediatamente. No. O sea, ¿tú cómo es que sigues haciendo periodismo? ¿Cómo no te da miedo? ¿Cómo sigues en eso? Bueno, antes que nada, un saludo a Franco Caruso, que lo conozco desde Barquisimeto, gran amigo. Trabajé con él en la radio hace muchos años cuando hacía payasadas en la radio Activa, y él estaba en OK 101.
Mira, Dios después de mío. estas amenazas, pues yo seguí en Caracas, incluso mis padres, a raíz de todo este miedo que les dio, ellos decidieron irse a Caracas, porque ellos habían vivido en Barquisimeto, después se fueron a Valencia, cuando me dan la golpiza deciden irse a Caracas, y que para cuidarme, pero bueno, está bien, váyanse a Caracas. Entonces, ahí en Caracas me quedé todavía un año más. Yo ya estaba trabajando para Globovisión y para Unión Radio. En Unión Radio, y Dania Chirinos en ese momento me dice, Juan, yo quiero que tú cubras la campaña presidencial de Manuel Rosales. Entonces vas a tener que estar viajando con el candidato todos los días, solamente vas a estar casi que era lunes y martes en Caracas y el resto estabas por fuera. Y yo, bueno, En déjame, Maracaibo, ¿no? no, a cubrir al candidato a nivel nacional. Ah, Entonces, claro, claro, porque sí, 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 las para las elecciones del presidenciales, 2006. ¿verdad? Entonces yo le digo Sí, sí. a Globovisión, hablo con el Ciberrueta, quien era mi jefa en ese entonces, le digo, jefa, me están ofreciendo esto desde Unión Radio, porfa, si quieres yo de una vez cubro la campaña para Globovisión. Me dijeron, no, porque en Globovisión la va a cubrir del Valle Canelón. Entonces yo le digo, jefa, pues hasta aquí llego, renuncio, pero para mí es una gran oportunidad cubrir una campaña presidencial. Entonces renuncié a Globovisión, por la puerta grande, gracias a Dios me fui, y me quedé con Unión Radio, viajando todos los días con el candidato, pues más me iban estigmatizando de que yo formaba parte de ese imperialismo, que yo era un golpista, que yo era esto, que yo era lo otro. Y yo digo, compadre, yo estoy trabajando para Unión Radio. Unión Radio me mandó a cubrir la campaña y en eso estoy. Cuando termine O la sea, campaña, Juan Carlos, ya va. Si te hubieran mandado a cubrir la del oficialismo, igual lo hubieras hecho. sí lo hubiese hecho. O sea, no tengo problema. Si me dejaban en algún momento cubriendo esa, pues yo no tenía problema, que la estaba haciendo Carla Salcedo Flores, me acuerdo en ese entonces. Pero si me hubiesen mandado, pues lo hubiese hecho, no tengo problema. Hay que hacer la chamba, como dicen aquí. Entonces, nada, pues Ok. me quedé haciendo esa campaña, que fueron 4 meses aproximadamente viajando todos los días por el país. Conocí lo que no conocía de Venezuela en esa campaña. Y cuando pierden las elecciones en diciembre del 2006, viene Hugo Chávez y da su brillante discurso ante la Asamblea Nacional en enero del 2007, y es cuando yo decido, ya no me voy a quedar aquí, siguen las amenazas obviamente, no se sabe cuándo las cumplan, incluso había sostenido una conversación con Lina Ron en ese entonces, te estoy hablando ya en enero, y Cuéntale a la gente quién es Lina Ron rápidamente, bueno, porque hay gente que no es Lina venezolana. Ron era una líder chavista de base que manejaba círculos bolivarianos, manejaba las esquinas calientes, manejaba los grupos de choque del chavismo en ese entonces, que obviamente arremetían contra las manifestaciones de oposición o contra líderes opositores. Y pues tenía un muy buen recurso económico, no entraré a decir quién se los daba, porque bueno, eso ya es meterme en más problemas, aunque en el artículo que escribí en esa oportunidad para la revista Clímax se expuso. Entonces, ella era otra de las que me había amenazado de muerte, o su grupo, pero dentro de su grupo estaba, por ejemplo, el Che, que muchos lo conocen, y el Che era mi pana. Entonces con el Che yo hablaba y lo entrevistaba y no sé qué, y él también me decía, Juan, no vayas a la Plaza de la Revolución porque te van a quebrar. Hasta que una vez tuve que hablar con Lina, no recuerdo para qué, creo que fue para una entrevista, y ella lo que me dijo fue, ya conozco tu sangre, carajito, y es roja, tu sangre es roja, carajito. Entonces yo le dije, Lina, yo también supongo que mi sangre es tan roja como la tuya. Entonces me miraba y me decía, bueno, Juan, ¿sabes qué? Vamos a dejar eso atrás, lo que pasó, pasó. Puedes volver a la Plaza de la Revolución, puedes volver al centro de Caracas, garantizo que nada te va a pasar. Y yo, no, pues gracias la doña, ¿no? O sea, tan querida ella, O sea, dejándome ellos entrar al eran centro. dueños, ellos son dueños Sí, de Venezuela. por lo menos del centro de Caracas en ese entonces eran los dueños y ellos decían quién entraba y quién no, y más si éramos periodistas. Entonces, a partir de ahí empecé a retomar nuevamente un poco la fuente, empecé a sacar los casos de las invasiones con la comandante Manuel, la fábrica de pasaportes, la fábrica de cédulas, todo. Pero yo dije, yo no me voy a arriesgar más, yo soy hijo único, yo voy a empezar pude haber pedido el asilo en ese entonces, no lo pensé en irme a Estados Unidos, aproveché que mis padres son colombianos y pedí mi nacionalidad colombiana. Y es entonces cuando decido irme a Bogotá. En principio me fui a Medellín de vacaciones por 3 meses, me terminé quedando allá. Había ido a Bogotá a buscar trabajo a canales como RCN o Caracol y me decían en RCN que tenía convenio con Globovisión y me decían, Juan,
tú puedes tener experiencia en Venezuela, tú eres corresponsal en Venezuela, todo lo que tú quieras, pero aquí eres un cero, eres nuevo. Entonces te recomiendo que te vayas al interior, empieces a trabajar en canales pequeños y después vemos si hay chance. Es entonces cuando Claro. decido irme a Medellín y aprovechando de que yo había empezado a trabajar en los medios de comunicación a la par que empecé la carrera, aprendí entonces a ser asistente de cámara, camarógrafo, redactor, asistente de piso o coordinador de piso, toda la parte técnica, edición lineal, edición no lineal. Entonces, en ese momento en Medellín empezaron a abrir un canal privado y la modalidad que ellos tenían para el noticiero es que fuéramos videógrafos, hiciéramos todo, desde las grabaciones hasta la presentación. Entonces, bueno, gracias a Dios, una Semana Santa, recuerdo, o unos días antes de Semana Santa, que ya se me terminaban las vacaciones, Aeropostal existía y volaba a Colombia, me dijeron, mira Juan, te vamos a dar el empleo, te vamos a pagar X cantidad de dinero, pero entonces, como es Semana Santa, vete, ahorita pasa Semana Santa en Venezuela, arregla tus cosas y te vienes el lunes a trabajar inmediatamente después de Semana Santa. Eso hice, me fui a Caracas. Lamentablemente a mi papá le habían diagnosticado cáncer en esos días, entonces no fue una despedida fácil, pero nada, me fui, agarré mis cachivachas y me devolví para Colombia, para Medellín, como les decía, empecé a trabajar en un canal que se llama Cosmovisión y estando en Cosmovisión, a los 3 meses me llevé a mis padres ya para Colombia también. Caí en gracia porque caí en campañas electorales y el caer en campañas electorales era que me asignaran la campaña también a cubrir. Cubrí la campaña en Medellín para gobernadores y alcaldes, destapé una olla por un trabajo de investigación que se hizo y el candidato que iba de tercero terminó ganando por esa investigación que hice. Y después, a los meses, me llamaron para que me fuera a trabajar al canal de la alcaldía de Medellín. Ahí empiezo a trabajar en Telemedellín. En esa campaña conocí mucha gente, a la cual le agradezco toda la ayuda. Y eso es bueno también ¿Y recordarlo. recibiste, y recibiste en Colombia amenazas o ya no? O te fuiste a Venezuela y te libraste de Más, todo? más adelante, porque yo en Colombia pues estaba en un canal local, en un canal regional, entonces no estaba expuesto. Pero cuando me voy entonces a Telemedellín, que ya era un grado más dentro de los canales regionales, desde NTN 24, que estaba empezando en ese momento, observan mis presentaciones, observan mi acento, ellos que eran periodistas extranjeros, y me llaman. Pero Sí, eh, sí, yo te vi ahí. O en sea, ese yo dije, interín, ¡ay, él es de Colombia! en ese interín, es bueno recordar que nunca debemos olvidar quién nos tiende la mano, sus nombres, quiénes fueron, de dónde vinieron, cómo te ayudaron a escalar en esta carrera y más cuando eres un migrante. Y yo recuerdo que Sí, durante la campaña que cubría, pues entonces tuve la oportunidad de conocer a muchas personalidades importantes dentro de la política de Medellín, desde empresarios hasta políticos, y muchos de ellos periodistas también, como Neiro Jaime, que era un gran periodista, es un gran periodista, me empezó a orientar de cómo era el periodismo en Colombia. Conocí a otros amigos como el que era en ese momento presidente de la Zona Rosa, que eran los dueños de los locales nocturnos de la ciudad. Y uno de ellos, pues me dijo, lo vi que estaba presentando una sección en NTN y yo jugando le digo, chamo, ¿cuándo me vas a llevar a NTN 24? Ah, es que vos te querés ir para Bogotá, pues yo lo llevo, mi hijo, venga, no sé qué. Y me pidió la hoja de vida. Pero yo en ese momento pues ganaba bien en Telemedellín, estaba con una noviecita en ese entonces yo no me quería mover. Y en una de esas salidas, después de 2 meses de que él me había pedido la hoja de vida, me lo consigo en un local que yo no sabía que era de él, y yo iba con mi novia en ese entonces, y él, tú, tal por cual, que me dijiste que te llevara para NTN, ¿dónde está tu hoja de vida? Y yo, y empieza mi novia, ¿cuál hoja de vida? ¿Cuál canal? ¿De qué están hablando? No, bueno, me ofrecieron trabajo en NTN, o él me puede meter en NTN y tal. Y ella me regañó, mi mamá me regañó, me dijeron, lleva los papeles, llevé los papeles, me hicieron una claro. entrevista. Y me dijeron, Juan, te vamos a traer, Pero disculpa mi que te pregunta es, ajá, ¿recibiste amenazas? a eso voy. Cuando voy a NTN 24, que es cuando voy a un canal ya nacional, internacional y a Bogotá, ya me empiezo a exponer. E incluso cuando llego, pues yo llegué como periodista senior. Era redactor, básicamente. Yo no era presentador, yo no era jefe de emisión, no era nada. Era solo redactor. Incluso me fui ganando 1 millón de pesos colombianos menos de lo que ganaba en Medellín. Pero igual me fui. Claro, Y claro. estando ahí, yo siempre llegaba en corbata y en traje, siempre. Y en una de esas un presentador se enfermó
y no había quien presentara el noticiero con Jessica de la Peña, que es una de las presentadoras más consagradas en Colombia, y me dicen, Juan, tienes que presentar con Jessica de la Peña, aprovecha tú porque estás vestido y tú nos habías dicho que habías presentado en otros lados. Y yo, ok, me siento, presento, les queda gustando la presentación, y te estoy hablando que eso fue en el 2009, y empecé a presentar. A medida que voy presentando me dan otras responsabilidades como jefe de emisión, y aquí vienen las amenazas cuando empiezo a ser director de programa, porque cuando soy director de programa me dan un programa de 2 horas los fines de semana, y yo lo dirigía, yo lo presentaba y tenía obviamente productoras a mi cargo, que ahora son mis grandes amigas, y cuando empiezo a tocar los temas de Venezuela, que es un tema bastante álgido para NTN 24, así como para México es CNN, o CNN es México, empiezo a tocar temas de Venezuela, empiezan las amenazas, empiezan a decir cosas a tal punto que empezaron a escribir en aporrea.org, que es uno de los portales más vistos dentro de los chavistas, y el mismo Diosdado y toda esta gente, a decir que yo era un periodista venezolano que estaba en Colombia gracias a Álvaro Uribe Vélez, y que a mí me pagaban los imperialistas en Colombia, y que yo recibía dinero de Álvaro Uribe Vélez, pero además de eso llegaron a decir que yo tenía grupos de sicarios bajo mi mando y que yo dirigía grupos de sicarios en Colombia. Todo eso lo empezaron a ¿Eso es escribir verdad? los portales. Yo no, no te lo voy a decir si fuera cierto. Pero lo cierto del caso es, empezaron a decir todas esas cosas y empezaron otra vez las amenazas en redes sociales. Incluso Carvajalino, también de Zurda Conducta, me empezaba a escribir por Twitter, empezaba a decir que donde me viera me iba a caer a golpes, que me estaban esperando en Caracas. Ya va, para decir, Carvajalino es uno de los presentadores de Surda Conducta, que es del canal oficial, y que se lo tomó el chavismo, ¿verdad? Y que es súper de extremista, para que los chilenos que nos están viendo escuchen, que es lo que es Surda Conducta, y él dice... Y con Carvajalino daba, o sea, para mí me vale madre lo que diga Carvajalino, pero hay que tener algo en cuenta, él es colombiano, de nacimiento, su familia es colombiana, y su familia estaba ligada a las FARC. Entonces era como que un poco ya como que, ajá, me está amenazando Carvajalino en Colombia, y él en Venezuela, no importa, estamos lejos, no, pero es que estamos en un país fronterizo, su familia está en Colombia, hay nexos con grupos en ese momento todavía terroristas, y pues no me sentía a gusto, pero bueno, hasta ahí llegaron las amenazas. Y bueno, nada, trabajé en NTN 24 durante unos 6 años aproximadamente. Después salgo de NTN 24 por defender un proyecto propio, que era en ese momento PIN Radio, que era productor internacional de noticias.net, pinradio.net. Y yo, con permiso de Claudia Gurizati en ese entonces, había abierto mi plataforma digital, que era una emisora web con portal de noticias. Había tenido ahí ya varios periodistas, tanto venezolanos como también colombianos, para que ayudaran en el proyecto. Era algo propio, no era que le estaba trabajando a alguien. Pero bueno, en algún momento llegaron a decir que yo estaba violando mis cláusulas de contrato, que yo estaba violando la cláusula principal, que era el derecho de imagen, entonces que yo no podía aparecer en otros medios si no era RCN o NTN 24. Yo les decía, bueno, esto es un proyecto propio, no entiendo por qué me hacen esto. Y me dijeron, simple y llanamente, cierras o te vas. Entonces yo dije, no entiendo cómo un medio de comunicación que se jacta de defender la libertad de expresión en el continente y sobre todo en Venezuela, y que criticó tanto cuando lo sacaron de la parrilla por transmitir los hechos justamente de la fiscalía, entonces ahora me saquen a mí, siendo periodista además venezolano, y me digan que no puedo tener mi portal de noticias. Entonces nada, pues... Justo yo te quiero hablar de eso, porque ya nos has dado full tu testimonio, me encanta, pero te quiero hablar de... Porque hay personas que, ok, has contado todo lo que sufriste en Venezuela, pero también has sufrido censura en otros lados. ¿Cuál sería la diferencia de la censura en democracia con la censura que hay ahora en Venezuela? Porque es bien sabido, Juan Carlos, que la censura existe hasta en los en los gobiernos democráticos. Pero ¿cómo evalúas tú? ¿Cómo haces el balance? Mira, no es lo mismo que te censuren o que te autocensures porque te van a botar del trabajo, porque afecta los intereses económicos del medio, a que te censures o te autocensuren o te autocensures porque es que si hablas más de la cuenta te matan o te pegan o te llevan preso o te siembran. Y esta es la gran diferencia. O sea, yo en NTN 24, bueno, salí, tomé mi decisión. Tal vez si yo hubiese dicho, bueno, está bien, cierro mi medio y sigo con NTN, ahí estaría todavía, pero no.
El detalle es que si esto ocurre en Venezuela, pues vas preso, te siembran y tenemos muchos casos, como el de Mimi Arriaga, por ejemplo, con quien yo trabajé en CMT, un pan de Dios que no entiendo qué se metía en este berenjenal, cómo la metieron ahí, o Marco Antoima, que no trabajé con él, pero lo conocí en fiestas, y Rafael Garrido, con quien di clase en la Santa María hace mucho tiempo y éramos amigos de rumba, y con su Ya. esposa, o sea, hay ciertas cosas que tú no entiendes desde la parte lógica de cómo le hacen esto unos periodistas, pero desde un país que no vive en democracia, que es un autoritarismo completo, que hay una violación sistemática de derechos humanos, que no hay respeto por la libertad de expresión y que la única libertad de expresión que puede existir en Venezuela es siempre y cuando tú seas servil al gobierno, siempre y cuando tú hables bien del gobierno, siempre y cuando tú no critiques lo que haga mal el gobierno, pues es lo lógico, ¿no? Que ocurra, que si vas a ir preso, que si vas a recibir golpes, que si vas a recibir amenazas, porque en eso es en lo que se basa el poder que obtienen las dictaduras o los regímenes autoritarios en diferentes países del mundo, y eso no es de hoy, eso es de Goebbels, eso es de Hitler, eso es de Stalin, eso es de Lenin, esto es de Mussolini, esto es de todos los gobiernos que han pasado con dictaduras, sean de derechas o sean de izquierdas, siempre lo primero que van a arremeter o contra lo que van a arremeter es contra los medios de comunicación. Y es cuando yo digo, los periodistas en este momento en Venezuela, pues sí somos objetivos de guerra. Los medios de comunicación sí son trincheras que son vistas como objetivos de guerra. Y decir lo contrario es estupidez. Decir que porque tú puedes escribir en Twitter lo que te dé la gana sin que te pase nada es falso. No solamente porque no es que no te pase nada, porque si está Mimi entonces presa, si es que ella lo hizo, si está Marco Antoima presa, si es que lo hizo. Es que eso te va a generar persecuciones del Estado. Y no hay nada peor que recibir persecuciones del Estado, porque si tú recibes persecuciones de grupos delincuenciales, tú sabes a qué tenerte. Pero cuando tú recibes persecuciones y amenazas por parte del Estado, tú no sabes cuándo realmente te va a pasar algo y que además estás en una completa indefensión porque quien te Y tiene además, que ¿quién va a defender responder? te persigue. Claro. Entonces, sí está Venezuela en este momento muy mal parado en materia de violación de derechos humanos y obviamente contra los periodistas estamos muy mal en Venezuela. Y lo digo estamos, porque el hecho de que estemos afuera no quiere decir que no sepamos lo que ocurre adentro, no quiere decir que no padezcamos lo que pasa adentro de nuestro país y nuestros colegas. Lo que sí es importante en esta lucha, Cristina, y los que nos están viendo en este momento, es que la lucha que hay o que se hace por parte de los periodistas o de los medios de comunicación no puede ser personalizada. La lucha que se hace no puede tener un protagonista. La lucha que se hace no puede ser un triunfo de egos, de decir yo hice, yo pude, yo me golpeé o me golpearon o yo he derramado la sangre. Eso no se puede, porque eso deslegitima tu lucha, perjudica la lucha que están haciendo los demás, interna o externa. ¿Por qué? Porque cuando hay afán de protagonismo, tú te centras en ser la noticia y no te centras en descubrir lo que está pasando a tu alrededor, no te centras en decir lo que le están pasando, lo que le está pasando a los colegas. Y hay que tener también algo muy en claro, Cristina, los periodistas venezolanos que están hoy en Venezuela, que están luchando dentro de Venezuela en este momento, sí la están pasando muy mal, sí están siendo agredidos, sí están siendo perseguidos, sí están siendo presos. Pero no se les olvide que quienes ya no estamos en Venezuela, muchos de los que estamos afuera también pasamos por eso. Y fuimos los primeros periodistas golpeados, y fuimos los primeros periodistas que tuvimos que salir del país, y fuimos los primeros periodistas que hemos sido agredidos, amenazados, vilipendiados y demás. Todos hemos pasado por esto, pero eso no quiere decir que yo, que fui, insisto, uno de los primeros periodistas agredidos en Venezuela, con Johnny Ficarella, con Beatriz Adrián, con otras series periodistas, pueda salir, es que yo hice, es que a mí me dijeron, es que yo, y yo, y yo. No, es a todos nosotros nos han hecho, a todos nos ha pasado, a todos nos han ocurrido. La violación de derechos humanos que hay en Venezuela es no solamente a los periodistas, sino a todos los venezolanos. La violación que hay contra los medios de comunicación, contra los periodistas, es contra todos nosotros. Justo, justo a Mariana Blom, ya le respondiste, pero vas por formularte la pregunta porque ya respondiste. Dice, ¿hasta qué punto creen que esa necesidad de protagonismo periodístico, los famosos tubazos, han jugado en contra de la concreción de objetivos enmarcados en la lucha por la libertad? Yo creo saber a qué se refiere eso. Hay periodistas que creen que porque las cuentan todas, se las saben todas y están ayudando al proceso. No. Exactamente. Y si no, veamos lo que ocurrió justamente en el 2002, cuando Napoleón salió con todos los militares diciendo qué fue lo que hicieron y lo que no hicieron para sacar en ese momento a Hugo Chávez de manera legal o no. Eso fue un error.
Acá y que dice, nosotros sí, lo aquí dice sigamos. Johansen Medina, saludos a Johansen. La mejor prueba de este comentario, Juan Carlos Aguirre, es la detención arbitraria y violación flagrante de sus derechos humanos del colega Jesús Medina Eizane, quien fue víctima de detención de Delcy Rodríguez, ¿verdad? Y duró mucho tiempo preso. Pero fíjate que Así que, ajá. A Jesús Medina estuvo mucho tiempo preso, pero me incluyo y muchos periodistas le dábamos más relevancia a otros periodistas que a Jesús, porque tal vez Jesús no era el periodista que estaba en pantalla, no era el periodista artista, no era la estrella, no era el que le hicieron un documental, no era el periodista que andaba con la cámara mostrándose, miren, aquí voy, aquí me están haciendo, me están golpeando, tengo sangre. No, afortunadamente, gracias a Dios, todavía quedamos o quedan muchos periodistas conscientes y ayudaron en esa lucha y a ejercer esa presión a nivel nacional e internacional para que Jesús saliera libre. Pero así como él, se han dado muchos casos que no se han dado a conocer, sino los periodistas, los colegas, que han tenido tal vez mayor trayectoria, no necesariamente, pero sí mayor exposición ante los medios o ante las redes. Entonces creo que debemos centrarnos mucho en que no haya protagonismo por parte del periodista por lo que hace, pero también, y respondiendo parte de lo que preguntan en tu red, también que existan periodistas que no crean que porque contaron todo lo que está pasando o lo que se está fraguando bajo la mesa o las hipótesis del barco que vino, de lo que dijo Trump después de la reunión o lo que se tomó el cafecito con el otro, con la fuente que tal, están ayudando, para nada, porque cada vez que uno da ese tubazo, le estás dando el material al chavismo, que ha sido muy subestimado por los venezolanos, por los periodistas, tanto internos como externos, o por gobiernos extranjeros, que ha sido muy subestimado, pero que ha demostrado que de tontos no tienen nada y por algo ya llevan más de 20 años en el poder. Y podrán decir que Maduro es un más burro, y ahí está. Y podrán decir que Diosdado es esto o lo otro, y ahí está, porque se han subestimado. Entonces, cada vez que nosotros como periodistas empezamos a divulgar estupideces, que a veces muchas están sin confirmar, ahí están las consecuencias. Previenes al gobierno, sabes que el gobierno sabrá qué hacer y lo predispones a tomar cartas en el asunto y que la agenda noticiosa o la agenda de lo que sea te la marque el régimen o el gobierno y no tú. Y eso es un gravísimo error. Nosotros como periodistas sí tenemos que divulgar, sí tenemos que luchar. Y hay una frase que yo se la aprendí a mi ex jefa, Claudia Gurizati, en NTN 24, a quien a pesar de todo pues le agradezco mucho de lo que me enseñó y al medio en general, es que los periodistas Claro. deben perder la objetividad en el momento en que una de las partes, o en el momento en el que a una de sus partes le es violado sus derechos humanos. Entonces es claro que los venezolanos y los periodistas venezolanos en general. Mira qué interesante. Justo iba a eso, Juan Carlos. No, bueno, no, pero es que tú te me adelantas en todo. Justo te iba a preguntar que porque siempre nos hablan de objetividad y parcialidad. Acá en Chile no creen en eso de la objetividad, porque dicen que uno no es objeto, sino sujeto. Sin embargo, yo les digo a ellos que me parece que en un régimen democrático uno tiene que ser equilibrado, porque yo no me puedo sacar tanto porque tengo mi posición política, todo darle la amén. Y por eso, porque estoy en gracia con ellos, atacar completamente al otro porque sí hay que atacarlo, no. Pero fíjate que yo te iba a decir que en momentos donde hay una dictadura o un régimen totalitario, llámese Cuba, llámese China, Rusia, no sé, si el periodista tiene que tomar partido y forma parte entonces como un agente político de cambio. No lo llamaría agente político, porque cuando lo llamas agente político a veces quiere decir que los periodistas estamos siendo políticos, y no. Los periodistas estamos luchando por la libertad de expresión, estamos luchando por los derechos humanos de los periodistas, obviamente, pero también del pueblo en general. Entonces, confundir el político o la politiquería con el periodismo son cosas que no deben ocurrir. El periodista, cuando hablo de que debe abandonar su objetividad al momento en que se están violando los derechos humanos en alguna de las partes, es porque ese periodista tiene que sí trabajar en función de defender al que está siendo oprimido. Tiene que buscar la manera de que sus quejas, sus denuncias, sus malos tratos sean divulgados. Y eso no es solamente en Venezuela, eso lo hemos visto en diferentes coberturas de guerra que han hecho infinidad de periodistas y de medios de comunicación o de agencias a nivel internacional durante la historia. África, la propia Europa, la propia América Central. Pero no podemos sonreírnos con el político que está agrediendo, pero tampoco con el periodista, con el político que está buscando la defensa del país o que está buscando la libertad de estos ciudadanos. No, tenemos que buscar
en medio de esa pérdida de objetividad, mantenerlos lo más imparciales posibles. Y así como tengo que denunciar la violación de derechos humanos, y así como tengo que caerle a piedras si puedo entrevistar a algún chavista en este caso, por ejemplo, también tengo que ser lo suficientemente coherente que cuando yo vaya a entrevistar a un actor de la oposición, digamos en este caso, pues también pueda yo darle con las piedras o con los palos o lo que tenga a ese A eso iba, personaje. Yo no soy de a los eso que iba. se queda callado y que, ay, si yo critico, entonces soy apátrida, y si yo critico, voy contra el rey. Eso te iba No a decir hay que yo, hacerlo. eso te iba a decir yo, porque si tú consideras que el régimen dictatorial del país que sea tiene que caer, porque evidentemente viola los derechos humanos, porque reprime tortura, entonces debería, a eso iba mi pregunta, que como periodista entonces todos se replieguen para poder tumbar a ese gobierno, o tiene que hacer igualmente las críticas a esa oposición. Yo particularmente creo que siempre hay que hacer las críticas de lado y lado, porque esto no es un quítate tú para ponerme yo. Y hay veces que resulta peor el remedio que la enfermedad, y en Venezuela lo vivimos en los años, a finales de los 90 cuando ganó Hugo Chávez Frías. Todos criticamos a la Cuarta República de Acción Democrática y COPEI, y entonces vamos a votar por el cambio y tenga. Y ya sabemos lo que tenemos. Entonces, siempre tenemos que ser críticos de ambas partes. Siempre tenemos que denunciar ambas tendencias. Que sí, tenemos que afincarnos más con el que está violando los derechos humanos, que tenemos que afincarnos más con el que más contra el que está agrediendo a los periodistas, a los medios de comunicación, que está cortando las libertades de prensa, la libertad de tránsito, la libertad económica, todo eso sí, pero no podemos olvidar en algún momento de esta lucha o de este trabajo periodístico a quien en teoría se debería montar una vez caiga este régimen, porque entonces es cuando nos ofendemos porque es que tú eres colaboracionista si criticas a Juan Guaidó, porque es que nos molestamos Exacto. porque tú eres una patria, tú estás, a ti cuánto se están pagando si empiezas a criticar a algún diputado de la Asamblea Nacional, si empiezas a develar que ellos también están cometiendo errores. No, los periodistas tienen que mantener su firmeza en cuanto a la denuncia, en cuanto a la investigación, y siempre hacerlo con pruebas en mano, siempre hacerlo con cosas fehacientes que puedas demostrar y no solamente con los rumores, con las fuentes que tenemos y no sé qué. Yo no soy partidario del periodismo militante, yo soy partidario del periodista o del periodismo que debe centrarse en sí, perder esa objetividad cuando hay violación de derechos humanos, pero también sin perder su norte como crítico, como lo dicen tan trilladamente, como voz de quienes no tienen voz, como Ya, pero censor para ti de entonces, y de los que no. hablando, hablando de esto, entonces para ti, ¿qué sería el periodismo? Dame un concepto de periodismo, con todo Mm, lo que has vivido. todo lo que he vivido, chanfle, es que para mí el periodismo es como es la esencia de vida que te lleva a saber lo que está bien y lo que está mal, pero siempre respetando lo que está bien o lo que está mal para otros. Para mí el periodismo es una expresión no de verdades, sino de realidades, porque cada quien tiene su verdad. Y que creer que yo voy a imponer mi verdad, porque es que es mi verdad, contra la de otro, pues no, yo impongo una realidad contra otra realidad, y cada quien que defina con cuál se queda. Los hechos ahí están. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, uno tiene una manera de expresarlo, de repente para el otro no lo es, pero hay cosas que sí son muy evidentes, como en el caso de Venezuela y la violación de derechos humanos, y eso es algo que no se puede tapar. El qué, el cómo, el cuándo y el dónde y el por qué, seguiremos narrándolo, seguiremos diciéndolo, seguiremos denunciándolo, y en algunas ganará el chavismo y en algunas ganaremos los de la oposición. Pero creo que en este momento debería existir un entendimiento entre todos los factores para que este país salga adelante, porque si no vamos a estar cerrados entre unos y otros. Esto de que vamos a sacar el país y el chavismo se tiene que ir para el carajo y no puede opinar. No, quieras o no, vas a tener que sumarlo a esta lucha y a esta reconstrucción del Claro, país. Porque no todos son malos, como tampoco todos son buenos dentro de la oposición. ese análisis me gustó, porque yo te iba a justo comentar eso que tú me estás diciendo, porque acá hay un dicho en Chile que es que la labor del periodista, mira lo que dicen, es que si una persona dice que está lloviendo y la otra dice que no, el deber del periodista es abrir la ventana y ver si está lloviendo o no. Ni Entonces, siquiera, claro, a mí ese dicho me complica un poco porque, ajá, puede ser, pero no por eso no le voy a dar voz a los dos. Porque entonces eso quiere decir que sobre el periodista está la verdad absoluta y tampoco es así, es mi opinión. No sé qué opinas tú con respecto a ese dicho. pues yo abriría la ventana y me mojo, pero entonces camino a la parte donde no está lloviendo y me voy a dar cuenta que también hay una parte donde está escampando.
o donde no ha caído el agua todavía, que tal vez vaya a llover, ok, pero entonces ahí voy a investigar el por qué, el cómo, el cuándo, dónde y el por qué, entre otros factores que uno tiene que analizar al momento de hacer un trabajo periodístico o al momento de expresar lo que se quiere expresar, pero no quedarme solamente con una cosa. Además, yo no estoy para imponer la verdad de si está lloviendo o no. Yo estoy para O sea, tú informar. igual le darías voz al que, ponte tú que, ajá, tú abres la Claro, ventana y ves que efectivamente está lloviendo. claro. Ok. O sea, no por eso no le vas a dar voz al que te dice que no está lloviendo, aun cuando tú veas que está lloviendo. Yo le voy a decir, compadre, ¿y usted por qué no sé, por qué dice que no está lloviendo si yo estoy viendo que está lloviendo? Ah, porque no me estoy mojando. ¿Y por qué no se está mojando? Ah, porque es que tengo un paraguas. Ah, pero entonces quiere decir que ese paraguas que usted tiene en este momento encima le está impidiendo que el chaparrón que se está cayendo en el otro lado le llegue a usted. Entonces sí está lloviendo, pero ¿cuál es entonces la verdad que usted tiene sobre ese aguacero? Porque usted sí está tapado y él no. Y empieza a investigar y empieza a hacer preguntas. Todo en la vida tiene un porqué. Y es un ejercicio que cuando yo daba clases se lo hacía a los muchachos y podíamos durar 15 minutos en una entrevista y yo solamente les decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hasta cuando me decían, ¿por qué sí o por qué no? Le digo, ah, pero ¿por qué? Entonces, no nos podemos quedar siempre como que es que le voy a dar la verdad a uno o al otro. No, dale la ventana a los dos. Y quien te está viendo decidirá con cuál es. Insisto, y era Eso lo que te opino decía yo. anteriormente, y era lo que te decía anteriormente, sí hay cosas donde no se puede ocultar el sol con un dedo, donde las verdades y las realidades y los hechos y todo lo que tú quieras ver son tácitos. Y es, hay agresión, hay violación de derechos humanos, hay tortura, hay persecución, sí. Ok, entonces, ¿por qué hay? Vamos a investigar por qué, que no es para justificarla, ojo, sino el saber el por qué están ocurriendo esas cosas, el cómo están No, ocurriendo, pero, el cuándo han ocurrido. y, ¿y tú sacarías algo bueno del chavismo o del Pues si lo madurismo? tienen, y si lo tienen, ¿por qué no? Y en este Dime. momento tienes algo bueno que decir. Mira, yo que trabajé con las bases del chavismo tienen muy buenas organizaciones, por ejemplo. Están más cohesionadas que la oposición, por ejemplo. En los barrios tienen mayor trabajo que la oposición. Muchos hablan de los círculos bolivarianos, muchos hablan de los grupos de choque. Claro, esa es la parte mala. Pero si tú te vas a buscar la parte buena de esta mala cara que tiene el gobierno, resulta que hay grupos del 23 de enero que no necesariamente son grupos de choque, que no necesariamente son grupos que están pagando o están siendo pagados por el gobierno para que vayan a disparar o que tengan armas. Dentro de esos círculos también hay grupos que están trabajando por la comunidad, que están O sea, haciendo no todos los mercados. chavistas son malos. No, ¿tú crees que todos los de la oposición son buenos? No. ¿Ah? Entonces tampoco todos los chavistas son malos. Y hay mucho chavista bueno, entre comillas, que se ha ido. Hay mucho chavista bueno que se ha deslastrado de lo que está ocurriendo en este momento con el régimen y los han rechazado y se prefieren ir y forman trincheras aparte. Algunos por conveniencia, no diré quiénes, pero están en Colombia. Y Ujú. ahora entonces todos los aplauden y Claro, los pero es que, quieren. Pero claro, esto Juan Carlos, pero por ejemplo, acá ha llegado mucho chavista que la gente los critica porque dicen, bueno, ¿por qué no se quedaron en Venezuela? Si son claro. chavistas, aguántense el régimen de allá. Uh-huh. Bueno, pero también esos chavistas que se dieron cuenta tal vez de que las cosas no estaban tan papistas con el chavismo, esos chavistas se dieron cuenta que estaban siendo engañados, que creyeron en un proceso ideológico que se fue tergiversando. Es más, te hablo de Juan Montoya, este compa que era el líder de los Carapaicas, y hablo con propiedad porque lo conocí muchos Explícale a los años. chilenos qué es eso, por favor. Los Carapaicas es un movimiento revolucionario del 23 de enero que se sale o se desprende de lo que eran los Tupamaros en un principio. Y este grupo Que es de una decidió, población muy peligrosa en Venezuela. Ajá. es una, O una bueno, favela. es como una favela, exacto. Para quienes comprenden más lo que pasa en Brasil que en Venezuela, es como una especie de favela. Y dentro del 23 de enero estaban estos grupos armados. Cuando los tupamaros deciden meterse en la rama política, los tupamaros, siendo más radicales, deciden, no, nosotros no creemos que en este momento el país esté para una lucha política, tenemos que seguir con las luchas armadas porque el país sigue plagado de corrupción. Y además esa corrupción está permeando en este momento al chavismo, a los grupos que reúnen que aglutinan a Hugo Chávez. Incluso al principio llegaron a decir que Hugo Chávez estaba siendo engañado, que Hugo Chávez estaba siendo le estaban ocultando todo lo que ocurría realmente en el país y por eso era el desastre, porque la corrupción, claro, uno que conoce la vaina dice, no, ya va, o sea, no venga a decir que Chávez se chupa el dedo y no sabe lo que está pasando, ¿no?
Pero Exacto, yo lo escuché muchas veces. este grupo de los Carapaicas, entre otros de los movimientos del 23 de enero, empezaron a volteársele a Chávez y después con más fuerza a Nicolás Maduro. Estos grupos llegaron a trabajar a favor de campañas de la oposición en Caracas en elecciones regionales o en elecciones municipales. Y entonces no iban con Jorge Rodríguez, sino que iban con Ismael García, por ejemplo. Ismael García sabemos que viene del chavismo y se fue para la oposición. Entonces, cuando se están en la oposición todos son buenos, pero cuando estaban en el chavismo todos eran malos. No, creo que Aquí dice justamente el comentario de dos mujeres amigas. Mariana Blom dice, chavista bueno no existe, y Ale y la raza chavista bueno. ¿Cuándo? Exacto, pero yo no me voy a poner a discutir desde ese punto de vista porque entonces yo puedo decir, tú has tratado con un chavista, has convivido con un chavista, has estado en el 23 de enero, te has juntado de pueblo, si quiero sonar pedante y como si me las supiera todas, pero no. O sea, esa es su percepción. Ella cree que no hay chavistas buenos. Perfecto. En las cúpulas chavistas del gobierno hay gente mala y es su mayoría. Pero el hecho de que el gobierno chavista sea malo no quiere decir que todos los chavistas de base son malos. Yo estoy hablando de pueblos, no estoy hablando de cúpulas, no estoy hablando de régimen, no estoy hablando del gobierno, de la estructura organizativa del país o de la oposición. Estoy hablando de las bases. Como hay opositores buenos y malos, hay chavistas buenos y malos. Unos engañados, otros no, otros por convicción, por ideología, por hambre y por esperanza. Eso ocurre. Y muchos de los que están saliendo del país es porque perdieron la esperanza, porque se dieron cuenta que estaban siendo engañados, que estaban siendo utilizados. Y si hay algo que supo manejar el chavismo muy bien, fue darle protagonismo a las bases populares que nunca les dio los gobiernos de la Cuarta República, y por eso es que el chavismo se montó, y por eso es que el chavismo, hasta cierto punto, apartando los problemas del CNI y demás, tienen 20 años en el poder, apartando obviamente también el poder que tienen con los militares, que creería yo que es el más fuerte en este momento, y es lo que más fuerza le ha dado al régimen para mantenerse en el poder, porque el poder popular ya lo han perdido, pero siguen existiendo chavistas, y no todos los chavistas son círculos bolivarianos, y era lo que te iba a decir de Juancho Montoya. Juancho Montoya, y porque me lo dijeron sus compas, lo mataron porque se le volteó al gobierno. A él no lo mandó a matar Leopoldo López, ni Voluntad Popular, ni Primero Justicia, como muchos lo dijeron. A él lo mandaron a matar los mismos del gobierno. Y eso no lo inventé yo, eso me lo dijeron los mismos compañeros de Juancho, los mismos círculos bolivarianos, porque ellos estaban ya en contra de los actos de corrupción. Mira, cuando yo trabajaba en CMT, quienes me pasaban a mí las evidencias, los documentos, las investigaciones de corrupción para que nosotros las divulgáramos en los diferentes medios, eran ellos. Ellos estaban en contra de eso. Ellos creían en un proceso revolucionario, pero ya no estaban creyendo ni en el chavismo y mucho menos en el madurismo. Entonces, hay gente Mira, que puede rectificar. Sí. Aquí Amandita, ¿sabes? Que está en Argentina, dice, entiendo tu comentario, Juanchi, conozco chavistas, entre comillas, buenos, pero es más una cuestión de ideología. Y Ale y la raza dice, tienen 20 años porque los mantienen los militares. Mariana Blum dice, o son bachaqueros o son matraqueros hoy en día o roban votos, pero buenos ya no quedan. Pues yo insisto, Bueno, mira, no con mi calle difiero. sí, bueno, lamentablemente, mira, lo que pensaba ser una corta conversación se nos extendió maravillosamente con Juan Carlos. Gracias por todo lo que nos has dicho. Ya Instagram da solo 1 hora y yo quisiera que hicieras como una última reflexión redondita sobre el periodismo actualmente en Venezuela. Después, para otra oportunidad, te invito para hablar del periodismo en México y en fin. Pero aquí dice, igual no puedes creer que ese proceso es bueno y correcto cuando viola los derechos humanos. Y yo no he dicho que el proceso sea bueno o malo. Yo nunca dije que el proceso sea Cuando bueno. tú te refieres a que existen chavistas buenos, ella dice que no pueden existir chavistas buenos sabiendo que hay violación a los derechos humanos. Así como lo dijo Mariana y como lo dijo... Y seguramente muchos de esos son los que están en este momento volteándose, o son muchos de los que se han ido del país y están entonces ahora recriminándole fuera del país, que porque están aquí si no están en Venezuela. Todos tienen derecho a rectificar, todos tienen también derecho a equivocarse, todos tienen derecho a pensar de maneras diferentes, y más, y eso es importante cuando no se conoce bien la psiquis, digamos, del soberano, de las bases. Muchos piensan con hambre. Lamentablemente no los busco justificar, pero cuando piensas con hambre no tienes razón, sino tienes es hambre. Y cuando tienes razón, pues no te dejas caer por votos populistas. Lamentablemente en Latinoamérica todos los votos, o la mayoría de los votos, son por el populismo, porque juegan con... Nos tenemos que ir, mi Juan. Bueno. Nos quedan 10 segundos. Dale, sobre el periodismo venezolano, creo que es un periodismo
que en este momento está en una línea delgada entre el periodismo que lucha por los derechos humanos y entre el periodismo militante,